postran a adorarte, cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si ha perdonado y tiene salvación, cántale al Cordero que venció. Si te ha liberado, no te ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén. Claman ángeles,
Señor y Salvador. ¿Qué tal si con este espíritu usted se mueve donde alguien para darle una palabra de bendición? No lo salude, solamente muévase por el Espíritu Santo para dar una palabra de bendición a alguien. Santo, Santo por siempre. Es el Señor que te abraza, es Dios que te abraza esta mañana, es Dios que te bendice esta mañana, es el Señor que te bendice esta mañana. La gloria del Señor, el poder de Dios, la manifestación del Espíritu Santo. Aleluya. Sí, Señor. Santo, Santo por siempre. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Qué bueno es de sentirle a Él. Qué bueno es sentir su presencia en medio de nosotros. Es la bendición del Señor, del Espíritu Santo moviéndose en medio de nuestras vidas. Gloria al Señor, gloria al Señor. Si usted ya abrazó a alguien, lo bendijo, tome su asiento ahí donde está. El Señor renueve sus fuerzas esta mañana. La gloria del Señor está sobre la iglesia. Yo quiero que ahora esté muy atento a lo que Dios va a hacer antes de la palabra. Buenos días. Les quiero comentar que yo estoy estudiando en el IBRP y estoy en la especialización de educación y me piden una serie de proyectos para yo poder graduarme. Por ejemplo, la Carito, que hace misiones, tiene que hacer su viaje misionero como proyecto, y yo, que hago educación, necesito hacer un proyecto que es enseñar una materia a forma de instituto bíblico con ciertos requisitos de horas, de materia y un listado gigante que tengo que entregar para poder entrar a estudiar el próximo semestre. Entonces, yo he venido orando esto hace muchos meses y creo que esto ha sido una puerta abierta del Señor y un desafío gigante igual para mí, preparar la materia que vamos a comenzar a estudiar el día miércoles, después del tiempo de adolescentes, a partir desde las 8. Vamos a estudiar hermenéutica, que es claves para la interpretación bíblica. A veces la Biblia puede parecer un libro súper complejo, súper distante, que hay palabras que no entiendo, pero el Señor se ha encargado de que por generaciones personas se encarguen de ayudarnos a entregarnos herramientas para que nosotros la podamos comprender mejor. Y vamos a estudiar una serie de cosas que tengo planificadas, como contexto, estudio de palabras claves, circunstancias históricas, un montón de cosas necesarias para que nosotros podamos comprender mejor el texto. Cuando, por ejemplo, ustedes estudiaron la mujer samaritana, estudiaron mucho contexto. ¿Dónde estaba Samaria? ¿Por qué el templo acá? ¿Por qué el templo allá? Todas esas son elementos y herramientas hermenéuticas, que es lo que nosotros vamos a comenzar a estudiar. Esta materia tiene una duración de 8 semanas, porque ese es el mínimo requisito que yo necesito para poder entregarle al instituto, que di una materia que sería hasta el 11 de septiembre, que es la última semana en la que yo voy a estar. ¿Están atentos a lo que Dios está haciendo? Sí. ¿Cuántos entienden que esto es del Espíritu? Sí, Él nos está ordenando, así que estamos todos, son todos bienvenidos. ¿Te imaginas? Con todos estos alumnos te morís. Bueno, el miércoles te va a sorprender la casa, porque eres hija de esta casa. Amén. Muy bien. Estén atentos a lo que el Señor está haciendo. Ezequiel, ven, ¿qué va a pasar? ¿Qué comienza a correr ahora? Hola, ¿cómo están? Sí, cortito. En el principio, nada. Bueno, bueno, la palabra de la hermana me confirmó. El yo soy quiere que pregonemos el Evangelio. Así que abrimos. Sé que hay muchos hermanos que han querido participar en evangelismo, pero por temas de tiempo y que el sábado tienen el día libre, quieren pasarlo con la familia, ¿cierto? Abrimos para el día domingo, como lo hacíamos antes. No sé si se acuerdan que antes hacíamos evangelismo el domingo en La Poza. ¿Sí? Vamos a volver a hacer evangelismo el domingo en La Poza.
vamos a hacerlo de las 3:30 en adelante, los domingos. ¿Ya? La idea es que en el evangelismo de los sábados nosotros atacamos este sector. Traemos las ovejas, los peces, pescamos aquí cerquita. ¿Ya? Pero el domingo lo vamos a hacer proféticamente en el lugar donde el Señor nos va a dar. Amén. Así que nos vamos a acercar cada vez más al templo que el Señor nos va a dar y ahí vamos a empezar a impactar la alma y vamos a decir, no, mira, ¿ves ese edificio que está ahí? Sí, ahí nos vamos a congregar. Así que eso, para aquellos hermanos que me han dicho, yo quiero participar, pero no puedo el sábado, el domingo está cordialmente invitado para estar, para participar. De hecho, yo no quería hacerlo el domingo, pero la insistencia de muchos hermanos que me han dicho, yo igual quiero estar, danos otro día, por favor, me abrió el corazón y el Espíritu Santo me dijo, bueno, si hay hambre hay que darles de comer. Amén. Así que eso, hermanos, todos cordialmente invitados. A partir del próximo domingo, a las 3:30 vamos a estar aquí y de aquí vamos a ir saliendo a la poza de Talcahuano o a la plaza de Talcahuano. Eso. ¿Están atentos? El Espíritu Santo está hablando, está hablando, está hablando. El Señor siempre toca a la gente. El asunto es si la gente quiere ser tocada por Él. Y ahora yo quiero comentarles, el sermón de hoy día se llama Sujeto al Espíritu, parte 2. No va a ser una saga, pero porque van a ser 4. Porque una saga es de 3, ¿o no? No, una trilogía es de 3. Esta es una saga. Porque de alguna manera lo que Dios quiere con nosotros es que podamos entender que gente como Ananías se sujetó al Espíritu Santo y pudo darle una palabra de bendición sobre la vida de Saulo. Hay alguien normal que puede intervenir en la esfera espiritual. Diga conmigo, hay alguien normal que puede interferir en la esfera espiritual. La Biblia dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y yo peleé toda esta semana con el Señor porque hay algo que me ha costado mucho y es de lo que quiero hablar hoy día con mi propia familia. Entonces, gracias. La gente que trabaja con niños se está entregando material a los papás para que los niños puedan dibujar en su puesto. Usted es responsable de la crianza de sus hijos, ¿cierto? No la iglesia. Sus hijos son el reflejo de lo que usted hace en su casa. ¿Amén? Muy bien, gloria a Dios. ¿No hay más asientos, chiquillos? ¿Que están tantos atrás? ¿Si hay asientos? ¿No? Ya, entonces le voy a pedir a un par de adolescentes que estén por ahí que cedan su asiento. Siéntense aquí adelante, siéntense aquí en el suelo conmigo, ya, para que toda la gente, el hermano Alexi me deja a la gente sentadita, el único responsable es estar paradito ahí atrás. Muy bien, gloria a Dios. Siéntense en el suelito, no hay drama. Muy bien. Quiero que podamos, hoy día un poco larga la lectura, pero va a ser necesaria. Quiero que vayan conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo 10 de Hechos. Voy a leer una versión que se llama Nueva Versión Internacional, ¿ya? Y quiero que pongamos atención a la lectura para que podamos después descubrir cómo se mueve el Espíritu Santo. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraban a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones
y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Contestó el ángel: envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, también llamado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Sintió hambre y quiso algo de comer. Mientras le preparaban la comida, tuvo una visión. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, porque él conocía la voz. Respondió Pedro: jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estuvieron preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta, llamaron y preguntaron si allí se había hospedado Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu Santo le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo les he enviado. Pedro bajó y dijo a los hombres: aquí estoy, soy yo el que ustedes buscan. ¿Qué asunto les ha traído por acá? Ellos contestaron: venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo, temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar esa noche y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegaron a Cesarea. Cornelio estaba esperando con los parientes, amigos íntimos que él había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa, conversando con él, y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles: ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó: hace 3 días, a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se han acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, llamado el Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo, en realidad para Dios
no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que temen y actúan en justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas noticias de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día, y después que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y de muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los testigos, los creyentes judíos que habían llegado con Pedro, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se había derramado también sobre los no judíos, pues los oían hablar en lenguas y alababan a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Este pasaje es tremendo. Este pasaje es tremendo porque habla de cómo el Espíritu Santo gobierna los ambientes. Y esto a mí me impresiona porque hay un hombre llamado Cornelio, que es un hombre piadoso, temeroso de Dios, daba muchas limonas al pueblo, oraba a Dios continuamente, tenía el favor del pueblo de Israel, del pueblo judío, porque tenía una acción en su vida. Pero Cornelio era un hombre de bien. En Hechos 10:2 vemos que él y su familia eran devotos y temerosos de Dios. Había algo en sus vidas que les hacía, no conociendo de Jesús, no conociendo la manifestación de Cristo, algo estaba vibrando en el corazón de Cornelio. Había algo que le hacía orar a Dios constantemente. Diga: Cornelio oraba constantemente. No era de vez en cuando, él tenía una acción continua de estar rogando a Dios. Escuche bien, Cornelio no tenía el Espíritu Santo, pero sí tenía temor de Dios. Y muchas veces nos encontramos con gente que dice tener el Espíritu Santo, pero no tiene temor de Dios. Que dice que es hijo de Dios, pero no camina en sus tiempos de comunión profunda con el Espíritu Santo. Entonces Cornelio era un hombre de bien. Cornelio era un hombre temeroso de Dios. En el verso 4 dice: ¿qué quieres, Señor?, preguntaba Cornelio, mirándole fijamente con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia, escuche bien, como una ofrenda delante de Dios. Cada vez que tú haces misericordia a alguien, es una ofrenda delante del Señor. Cada vez que usted trae para hacer misericordia en la iglesia, usted debe traer lo que trae su alimentación, las cosas perecibles o no perecibles, para que sean parte de la canasta de misericordia de la iglesia, y después la iglesia pueda bendecir a otros. Dice la palabra que eso hacía Cornelio constantemente delante del Señor. Bendecía al pueblo de Israel, bendecía a los judíos. Y dice que esa acción de misericordia Dios la tomó como una ofrenda. Diga: el hacer misericordia
Es una ofrenda para el Señor. Entonces, cuando yo hago una misericordia, no puede ser lo que me sobra. Debe ser lo mejor. Yo no puedo consumir arroz Miraflores y para misericordia traer una cuenta. Porque Dios mira la ofrenda que traes como tú la presentas. Puede ser con agrado o con desagrado. ¿Se acuerdan de Abel y Caín? Caín y Abel. A uno miró Dios con agrado su ofrenda, pero al otro no. Los dos trajeron ofrendas. Cuando este hombre llamado Cornelio era temeroso de Dios, dice que había una actitud en él. Dice que ofrendaba delante del Señor, pero cuando el Señor se le manifestó. Y aquí hay algo curioso, ¿no? A Cornelio se le aparece un ángel. A Pedro no. Porque las manifestaciones espirituales, las teofanías de Dios, siempre son para gente incrédula que no alcanza a escuchar la voz de Dios. Hay gente que piensa y dice: a mí cuando Dios se me manifieste yo quiero ver ángeles. Claro, porque su oído no está afinado a la voz del Padre. Cuando alguien quiere manifestaciones sobrenaturales, porque aún su fe no ha crecido a la sobrenaturalidad que Dios quiere que caminemos. Porque Pedro es distinto. Entonces veo a Cornelio, que es un hombre temeroso de Dios. Porque cuando Dios le dice: haz esto, él dice que inmediatamente, el verso 5, envía de inmediato a algunos hombres a Jope, que hagan venir a este Simón, también llamado el Pedro. Toma a su gente de confianza y los envía 62 kilómetros desde donde él estaba en Cesarea hasta Jope. Por eso el trayecto es largo, son 3 días de camino. Por eso de alguna manera estos 3 días tienen una significancia importante en la vida de Cornelio. Pero cuando Pedro está en la presencia del Señor, en Hechos capítulo 10, verso 13, dice que Pedro tenía mucha hambre. Y habitualmente cuando el ser humano tiene hambre, no piensa bien, no razona bien. ¿Le ha pasado, no? Usted viene enojado a la casa, la esposa le pone el plato de comida y usted come y se ríe. Porque guatita llena, corazón contento. Y Pedro estaba buscando en el patio a las 3 de la tarde, orando, buscando la presencia del Señor. Y en medio de la presencia del Señor tiene hambre. Entonces Dios se fía de esa humanidad que él tiene para presentarle un principio del reino. Y se manifiesta y él le dice: levántate, mata y come. Pero resulta que en ese lienzo estaban los animales inmundos que los judíos no podían tocar. Y ahí viene todo este sentir del mover, porque Pedro no cuestiona lo que el Espíritu Santo le dice. Dice: Pedro, levántate, mata y come. El verso 19 dice: mientras Pedro seguía reflexionando, porque recuerda la conversación que tiene con el Espíritu Santo. Él dice: yo no voy a comer estas cosas inmundas. Y el Espíritu Santo le dice: ¿sí vas a comer? No, yo no voy a comer porque mi religión no me permite comer prietas. Porque es sangre. Entonces no se puede comer la sangre. Y ahí estaba Pedro alegando si podía comer prieta o podía comer chunchules. Ahí estaba Pedro cuestionando si lo que podía comer era cierto o no cierto. No podía comer el cerdo porque es un animal de pata partida. Pero las costillitas, Señor. Si no, pregúntenle a algunas que les gustan las costillitas de cerdo acá. Tengo evidencias en mi celular de que con una costilla se pierden. Y Pedro estaba discutiendo con el Espíritu, pero luego el Espíritu Santo le dice: Pedro,
hazme caso y no puedes llamar a lo que yo digo que no es inmundo, tú no lo puedes llamar inmundo. El Espíritu Santo le dice a Pedro, yo tengo que enseñarte algo, que toda tu religiosidad no sirve para nada cuando yo digo que tengas que caminar en lo que yo quiero que tú tienes que caminar. Porque nosotros como cristianos muchas veces lo único que hacemos es que nuestra religión impide que la gente como Cornelio venga a Cristo. Que la gente que busca del Señor, pero que no tiene la gracia de Cristo sobre su vida, que aún no es de nuestra congregación, nosotros no somos capaces de movernos como Pedro se movió. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos ha hablado, nos ha dicho que tenemos que hacer cierta cantidad de cosas y nosotros no queremos? Continúa la historia porque Pedro dice que siguió reflexionando en el verso 19. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre qué significaba la visión, el Espíritu Santo le dijo, mira Simón, ¿ya entendiste que puedes comer chancho y comer prieta? ¿Ya entendiste? ¿Ya entendiste que no es lo que entra en el hombre lo que contamina? Porque lo que contamina se va al baño. Porque lo que contamina el espíritu de Pedro, la conciencia de Pedro, es que Pedro era un judío religioso que tenía el Espíritu Santo, que hablaba en lenguas, pero que no entendía que Dios quería enseñarle un principio mayor, que tenía que comer antes. Él tenía que enseñarle un principio. Por eso el Espíritu Santo le habla y le dice, no puedes llamar lo que yo he santificado, tú no lo puedes llamar inmundo. Y aquí está Pedro discutiendo y él está reflexionando. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, mira Simón, 3 hombres te buscan, date prisa. Baja, escuche bien, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Se imagina cuando Pedro baja y no sabía quién estaba abajo? Y lo primero que ve a 2 siervos y al lado de 2 siervos, un centurión romano. ¿Qué pensaría Pedro en ese momento? Me vienen a buscar. Me delataron. Me va a llevar engañado a Cesarea porque ya me van a matar. Pero ya el Espíritu Santo le había dicho que no tuviera temor. El Espíritu Santo le había hablado y le dije, no tengas temor de ir con ellos. Algunas veces va a haber gente que nos va a buscar y nosotros vamos a tener miedo porque la casa está endemoniada. Algún vecino te va a venir a buscar que tiene un hijo con un problema, tiene esquizofrenia o está con demonios y nadie ha podido liberarle. ¿Habrá algún Pedro que podrá ir? ¿Habrá algún Pedro en esta iglesia sujeta al Espíritu Santo que pueda decir yo voy a ir y voy a hablar en el nombre de Jesús de Nazaret? Cornelio sabía que algo pasaría en su casa. Y a mí me gustan los ambientes porque uno está que no tiene nada del Espíritu Santo y otro que tiene mucho del Espíritu Santo pero que es muy cuadrado. Es muy religioso. Y este que no tiene el Espíritu Santo dice que hacía oraciones, hacía misericordias, tenía el favor del pueblo, era alguien temeroso de Dios. Dice que él presentaba su casa delante del Señor y oraba por sus hijos, oraba por su familia, oraba por su entorno. En el verso 1 dice que Cornelio hacía oraciones por su familia. Tenía una actitud como alguien que estaba a cargo de su casa. No tan solo estaba a cargo de 100 soldados romanos, sino que él tenía a cargo su casa. Entonces Cornelio sabía lo que iba a pasar cuando el hombre de Dios llegara a su casa.
Ponga atención, esto es lo que quiero que aprendamos esta mañana. Hechos capítulo 10, verso 24. Un día después llegó a Cesarea Pedro, iba con los 3 hombres, y Cornelio estaba, diga conmigo, esperándolo. Pero aparte de que estaba esperándolo, le dice que estaba con sus parientes. Y él estaba con sus amigos íntimos. Porque Cornelio había entendido que cuando el hombre de Dios llegara a la casa, algo sobrenatural iba a pasar. Algunas veces nosotros no alcanzamos a comprender que nuestra casa es el lugar donde Dios va a traer la mayor bendición sobre la iglesia. La mayor bendición en el libro de los Hechos no se produjo en la sinagoga, se produjo en las casas. Y compartiendo el pan en las casas, y los milagros en las casas, y la multiplicación de los discípulos se hacía en las casas. Había alguien que entendía que había algo mayor que el templo. Porque mayor que esta casa física, lo mayor que puede producirse en nuestra casa es que el Espíritu Santo nos gobierne. Podemos tener un templo gigante, pero el Espíritu Santo no está con nosotros. Y podemos anhelarlo y quererlo. Y como dijo Suri en algún momento, hay cosas que algunas veces el pastor lucha, pero la iglesia resiste. Por eso hay que ordenar la casa. Y dice que Cornelio sabía que algo iba a pasar en su casa. Algo del Espíritu Santo iba a acontecer. Él tenía la sensación dentro de sí que algo iba a pasar en su casa. Escucha, iglesia, algo va a pasar en tu casa. Lo que vivamos aquí en el templo será consecuencia de lo que va a pasar en tu casa. Estaba preparado, preparó el lugar, le dijo a su familia: va a venir el hombre de Dios. Él seguramente va a traer una palabra, algo que nos va a revelar, algo que se va a acontecer. Y no tan solo dijo a sus más cercanos, sino que a los más íntimos que él tenía. Trajo a sus parientes, trajo a su familia, trajo a sus hijos. La esposa estaba preparada, todo el lugar estaba preparado para que el hombre de Dios llegara. Porque él sabía que cuando el hombre de Dios llegara a esa casa, algo iba a acontecer en ella. Pero a mí me impresiona porque Pedro, sujeto al Espíritu, habla a quienes su religión no se lo permitía. ¿Aló? ¿Cómo le voy a hablar a mi compañero de universidad si él no entiende las cosas del Espíritu? Mire, le voy a contar una anécdota de alguien, ¿no? Entró en una profunda depresión. Le aconsejaron que se fuera a ver con un psicólogo. Él era creyente, cristiano, con una profunda depresión. El Espíritu Santo no gobernaba sobre sus emociones, obviamente. Y él fue y empezó a hablar. El psicólogo le preguntó, le dijo cuál era el problema. Al mes, el psicólogo lo diagnostica, con que él tenía... era bipolar. Porque él cada vez que hablaba con el psicólogo le hablaba de que Dios le había dicho, de que el Espíritu Santo le hablaba, de que Cristo lo gobernaba y que él estaba ahí porque quería sujetarse a lo que Dios le dijo, porque tenía que cambiar las emociones. A los 3 meses llega esta persona y comienza a ser evaluado. Llega y hay una junta médica. Estaba el psicólogo cabecera que él tenía, el psiquiatra que lo medicaba y 2 médicos más. Y le empezaron a preguntar por qué él tenía ese discurso que no entendían. Claro, porque la gente natural no entiende las cosas del Espíritu.
Entonces la persona, al final de esa entrevista, le dijeron, sabe que nosotros tenemos una conclusión, usted tiene trastorno de la personalidad. En ese momento el hombre entendió lo que estaba pasando y a la siguiente sesión con el psicólogo le empezó a hablar de la vida espiritual que las personas tienen. Le enseñó cuerpo, alma y espíritu. Al final de 2 años de tratamiento, el psicólogo de esa persona terminó entregando su vida a Cristo y el paciente terminó ministrando el matrimonio que estaba quebrado de ese psicólogo. Pero si yo me hubiera resistido y no le hubiera hablado de Cristo, a pesar de mi humanidad, y no hubiera hablado el mensaje de salvación, ese psicólogo tendría su matrimonio quebrado. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te dice que tienes que hablar y te callas? ¿Saben por qué Dios te puso en su lugar de honra? Para que seas un pregonero del Evangelio de Jesucristo. Dice aquí en Hechos capítulo 10, verso 28, dice, entonces le habló así. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con la chusma, con los extranjeros. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Escuche bien, escuche bien. Nadie de nosotros tiene la facultad para decirle a otro que no se merece algo. ¿Cuánta gente hay rechazada por la iglesia? ¿Cuánta gente dice yo no voy mal a la iglesia porque cuando fui me echaron afuera y yo bendigo a Mirta por la actitud que tiene por su compañero de la escuela básica? Lo conocemos. Hay algunos religiosos que se le paran los pelos cuando llega ebrio el caballero. Es que algunas veces hay pecados que se notan y otros que no se notan. Como el rechazo y la arrogancia son pecados que no se ven, pero son pecados delante del Señor. ¿Cuántas veces nosotros juzgamos a la gente y ellos no entienden el principio del reino, no entienden cómo Dios hace las cosas? ¿Qué te voy a enseñar a ti el Evangelio si tú no sabes nada? Y lo tratamos y si la única forma de convencerlo es traerlo a la iglesia, y el pobrecito llega a la iglesia y no entiende nada de lo que está pasando, porque alguien tiene que revelarle el principio del reino antes que llegue aquí a la casa. Alguien tiene que hablarle del poder de Jesús, cómo Jesús fue transformado, cambiado. Pedro expone al Cristo de la gloria y le habla de salvación, le habla de la redención de Cristo, de que cómo el hombre pecador puede ser salvo por el poder de Jesucristo. En eso está Pedro, está hablándole. Dice, pero Dios me ha hecho ver que nadie debo llamar impuro. Por eso cuando mandaron por mí vine sin poner ninguna objeción. ¿Cuántos argumentos tenemos para no hablarle a nuestros compañeros de trabajo del poder de Jesús? ¿Cuántos argumentos tenemos para no hablarle a nuestros familiares del poder de Jesucristo? ¿Cuántos argumentos tenemos para no hablarle a nuestros chicos de universidad, a nuestros vecinos del poder de Jesucristo? Pero este Pedro, sujeto al Espíritu Santo, empezó a hablar. Y le dice, ¿para qué he de venir? En Hechos 10:34, Pedro comprende qué es lo que el Espíritu Santo quería hacer. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo. Cada vez que el Espíritu Santo te dice que le hables a alguien, es porque Él quiere usarte, pero que tienes que sujetarte al Espíritu Santo. Sino que en toda nación Él ve con agrado a los que temen y actúan en justicia. Verso 43.
¿Recuerdan lo que pasó? Quiero cerrar con esta idea. ¿Se acuerdan lo que pasó? Está Cornelio, que no tiene el Espíritu Santo, pero que ora, que hace misericordia, que es alguien temeroso de Dios, que le ayuda a la gente. Él preparó su ambiente espiritual para que cuando Pedro viniera y trajera el mensaje de salvación, el ambiente de su casa estuviera preparado. Escuche bien. ¿Sabe por qué nosotros empezamos a las 10 de la mañana nuestro culto orando? Porque preparamos el ambiente espiritual para que el Espíritu Santo venga y gobierne sobre la casa. Cuando alguien no quiere preparar su ambiente espiritual, no viene a orar. No viene. Tiene otra prioridad. Dice, el culto comienza a 10:30. No, amados, comenzamos a las 10. Arrancamos a las 10 con oración. Como dijo el Espíritu Santo a través de Gaby hoy día, algunas veces tenemos tan estructuradas las cosas, pero hay algo más importante en la humillación del pueblo delante del Señor. La Biblia dice, si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro, yo me volveré a Él. ¿Sabe qué me habla el Espíritu Santo cuando estaba ahí adelante? Me dice, yo miro al altivo desde lejos. Si atiendo al humilde, lo atiende. Pero me decía el Espíritu Santo que Dios lo sigue mirando al altivo. A ver acaso se arrepiente de su condición. Él preparó el ambiente en su casa. Por eso preparamos el ambiente espiritual. Por eso la gente que ministra no puede ser cualquiera en el altar. No podemos tener cualquier músico tocando, cualquier ministro adorando. No podemos porque la casa debe preparar el ambiente espiritual para lo que el Señor quiere hacer. El mover del Espíritu Santo va a venir cuando la casa esté ordenada, pero cuando los que vengan, los íntimos del Señor, los familiares de Cornelio vengan a esta casa, ya vengan con una acción previa. Escuche bien lo que le voy a decir. Tú no puedes venir al culto a recibir algo que en tu casa no practicas. La religión nos ha enseñado que en la casa podemos hacer lo que queremos, ver lo que queremos, hablar lo que queremos, tratar a la gente como queremos. Total, venimos al culto y aquí en el culto el Señor nos perdona. Este Cornelio entendió que el principio era preparar su casa para lo que venía. Se sujetó a Dios y Pedro se sujetó al Espíritu. Verso 43. Pedro dando testimonio de todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, él estaba hablando su sermón evangelístico. Él quería hacer el llamado para que la gente se convirtiera, le hiciera la decisión de fe, le hablara las 4 leyes espirituales. Que llegara, estaban listos, la gente, él traía los de Jope listos con las tarjetitas de consolidación para tomarle los datos. Estaban listos, la gente estaba con los lápices, estaba con las libretas listas para apuntar y preguntarle el WhatsApp a cada uno de la casa de Cornelio. Estaba todo listo, pero lo que me encanta del Espíritu Santo es que Dios no decide cuándo las cosas suceden. El pueblo cree que las cosas tienen que suceder de alguna manera, pero el Espíritu Santo vino cuando Él quiso. Y a mí lo que más me gusta, que ninguno en la casa de Cornelio tuvo que hacer un curso de bautismo en Espíritu Santo. Porque Cornelio había preparado el espíritu de su casa. ¿Saben por qué no quería predicar esto? Porque hace mucho tiempo el Señor nos llamó y yo me hago responsable de esto y lo hago público. El Señor me habló y me dijo, debes pasar tiempo con tus hijos en oración, leyendo la palabra. Y yo me he dejado estar. Y les permito que lo último en la noche coman sea celular y lo último que coman sea una serial de Netflix. Y el Espíritu Santo me decía,
El Espíritu Santo me decía: no puedes producir en la casa espiritual lo que en tu casa física no tienes. Toda la gente que suba al altar debe tomar esta palabra. Todos los tutores deben tomar esta palabra. Todos los que quieren servir en esta casa deben tomar esta palabra. Cornelio había preparado el ambiente espiritual para lo que iba a pasar. Se sujetó al Espíritu Santo. ¿Qué estás consumiendo en tu casa? ¿O crees que el Espíritu Santo solamente está aquí en el culto? El Espíritu Santo va contigo al baño. El Espíritu Santo va contigo en tus conversaciones en el auto. El Espíritu Santo está en medio del conflicto matrimonial que estás teniendo. El Espíritu Santo está en la discusión que estás teniendo con tu hijo adolescente o joven. El Espíritu Santo está ahí y quiere saber si tú eres capaz, como hombre de Dios, como mujer de Dios, controlar los ambientes espirituales para que el Espíritu Santo esté listo para soltar la bendición sobre la casa. Y dice que cuando él estaba ahora hablando, dice, mientras todavía hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro se quedaron con la boca abierta, anonadados, asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los que no eran judíos, pero seguían hablar en lenguas y alabando a Dios. Termino con esto. La casa de Cornelio tenía de todo. Era jefe de una centenada de soldados romanos. No había escasez. Como buen romano tenía de todo en su casa, abundancia de comida, abundancia de bienes. Cornelio tenía el favor del pueblo judío, era generoso, era temeroso de Dios, pero algo faltaba en su casa. A Cornelio le faltaba la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos hoy día quieren conmigo? Porque yo soy el primero en esta lista. Pero ¿cuántos conmigo quieren hacer un compromiso? ¿Se acuerdan? Hace un tiempo el Señor nos dijo que teníamos que levantar altares en nuestras casas. Yo sé que muchos de ustedes lo están haciendo y bendigo al Señor por eso. Pero otros dejaron de hacerlo. Hay que preparar el ambiente espiritual. Nuestros hijos, si no son bautizados en el Espíritu Santo, necesitan ser bautizados en las casas. ¿Cuántos de ustedes están listos para hacer un compromiso para que su casa, sus más íntimos que llegan a su casa, se han dado cuenta que nosotros tenemos amigos bien cercanos, que llegan a tomar el té con nosotros, que nos visitan el fin de semana, que están siempre cercanos a nosotros? ¿Qué hay entre vosotros cuando reunís? ¿Sabe lo que quiero yo que haya en mi casa cada vez que nos reunamos en la noche con mis hijos, con mi familia? Que el Señor esté en medio de nosotros, que el Espíritu Santo se manifieste en medio de mi casa, que mis hijos anhelen la presencia del Espíritu Santo, que mis hijos anhelen la unción del Espíritu Santo, que haya un mover de Dios en medio de mi casa. Cornelio era un hombre sujeto al Espíritu. Este primer llamado es a los hombres de esta casa. ¿Cuántos de ustedes van a preparar sus casas para que el Espíritu Santo venga sobre ellas? Quiero ver hombres aquí en el altar diciendo: yo y mi casa serviremos al Señor.